Hola, muy buenos días e inicio de semana. En esta ocasión vamos a trabajar con las materias de español, matemáticas, geografía e historia. Vamos a platicar primero acerca de lo que es el escenario de una historia, ya que la actividad de español consiste en elegir el escenario de la historia que vas a escribir. Ahora bien, aunque en esta presentación dice y se refiere al escenario en el cuento, también se refiere al escenario en cualquier tipo de narración, como fábulas o leyendas. Así pues, los escenarios son los lugares donde se desarrollan los hechos narrados. Ya un escenario puede ser un bosque, una casa, un castillo, un palacio, una selva, un puente, etcétera. Y nos sirven para conocer y entender cómo es que viven los personajes. Además de que podemos describir un escenario utilizando adjetivos y adverbios. Por ejemplo, el bosque es grande y frondoso. O el castillo es muy grande y bonito, entre otros. Ahora bien, en la primera actividad de español vamos a irnos a la página 67 de nuestro libro, en donde pensaremos en los posibles escenarios para desarrollar la acción de nuestra historia que vamos a escribir. Ahora, en el punto número 1 vamos a pensar en estos escenarios y contestar en qué país o región del mundo sucede tu historia. Puede ser el país México, o puede ser Francia, o puede ser otro país, o inclusive puede ser el Polo Norte u otro continente. Ahora, ¿dónde se localizan los personajes? Es decir, si en una ciudad, en el campo, en la playa, etc. Ahora, es muy posible que tu historia se desarrolle en distintos escenarios o espacios, dependiendo de la acción que se desarrolle. Si es así, vas a describirlos. Por ejemplo, si tu historia empieza en una casa, vas a escribir o a describir el espacio donde sucede el inicio, el espacio sucede el desarrollo y el espacio en el que se termina la historia. Hasta ahora hemos realizado varias actividades que están relacionadas con la planeación de la narración de tu historia. Ahora vamos a verificar si tienes todo lo necesario para comenzar a escribir tu historia de una manera más formal. Leerás las preguntas de la tabla de la página 68 de tu libro de español. Por ejemplo, aspectos. ¿Describiste una situación real o imaginaria donde se discrimina a una persona? Si lo hiciste, vas a poner una palomita. Si está incompleto, le vas a poner una palomita ahí. O si tienes dudas para hacerlo, de igual forma le vas a poner una palomita en esa casilla. Ahora, ¿imaginaste o recordaste una historia y contaste lo que ocurrió? Si ya está hecho, vas a poner una palomita, pero si está incompleto, le vas a poner la palomita en la casilla de incompleto. Ahora,
Identificaste lo que pasará al inicio, en el desarrollo y al final de la historia, que esta fue una de las actividades que hemos hecho anteriormente. Si ya está realizado, vas a poner la palomita en esa casilla, pero si aún tienes dudas, vas a poner esta palomita en esa casilla correspondiente. Y lo mismo vas a hacer con todas las preguntas que ahí se te indica. Al finalizar, si marcaste algunos aspectos como incompleto o que tienes aún dudas en cómo realizarlo, puedes revisar las actividades anteriores para ver qué te hizo falta o qué te hizo falta complementar. Muy bien, esas fueron las actividades de español por el día de hoy. Ahora, pasando a la materia de matemáticas, continuamos con el tema de las sumas y restas con números decimales, en donde básicamente resolveremos problemas en los cuales debemos hacer operaciones de suma y resta con números decimales. Es importante recordar que para realizar cualquiera de estas dos operaciones, no debemos olvidar que al momento de ubicar las cantidades que vayamos a sumar o restar, debemos hacer coincidir los puntos decimales, como lo vemos en la siguiente imagen. Si vamos a sumar 3.035 más 8.34, debemos hacer coincidir ambos puntos decimales en la misma línea. O si vamos a restar, obviamente primero vamos a escribir la cantidad más alta y después la cantidad más pequeña, haciendo coincidir los puntos decimales, como lo podemos ver en esta imagen. Ahora, en la siguiente actividad vamos a resolver los ejercicios en nuestra libreta de matemáticas con el título Suma y resta de números decimales. En la tienda de postres se encuentra la siguiente lista de precios. Tenemos que ver muy bien los precios de cada producto. Así, el hielito cuesta 4.60, palomitas 6.30, agua fresca 14.50, paleta de dulce 2.40, esquite 12.50 y fruta rallada 10.50. Ahora, a partir de la información que nos muestra la tabla anterior, en cuanto a los precios, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el producto más caro y cuál es el producto más barato? ¿Cuánto dinero ocuparé si quiero comprar un hielito y un esquite? Para esto tengo que sumar el precio del hielito y del esquite. ¿Cuánto dinero me falta si quiero comprar una agua fresca y solo tengo 9.60? En esta ocasión tenemos que revisar el precio del agua fresca y restarlo a 9.60 para saber cuánto dinero nos hace falta. Si mi hermana compró 2 esquites, ¿cuánto gastó en total? Para esto tenemos que ver el precio del esquite y sumarlo 2 veces. Y por último, ¿cuánto dinero gastará mi primo si compra unas palomitas, un hielito y una fruta rallada? En esta ocasión también se trata de hacer una suma. Muy bien, hasta aquí las actividades de matemáticas. Por otro lado, vamos a platicar en cuanto a ciencias naturales o geografía, los recursos naturales y las actividades económicas. Es importante que tomes nota acerca de este tema, ya que es un tema en el que vamos a ver más adelante de qué se trata.
Recuerda, es geografía y empezamos con recursos naturales. Bien, los recursos naturales son todos aquellos elementos energéticos o materiales que nos ofrece la naturaleza, de ahí su nombre, con los cuales el ser humano puede satisfacer sus necesidades. Las personas en general aprovechamos esos recursos naturales por medio de las actividades económicas, en las cuales los extraemos, los transformamos, los distribuimos y los aprovechamos de acuerdo con su disponibilidad en cuanto a recurso. Y existen distintos recursos naturales. Entre ellos tenemos el sol, el agua, el viento, la flora que se refiere a todas las plantas, la fauna que se refiere a los animales y el suelo, los cuales son recursos naturales fundamentales para los seres humanos. Ahora bien, el agua es un recurso y el más importante para la vida en el planeta, ya que los seres vivos, humanos, plantas, animales, dependemos de ella y nada puede sustituirla. Sin agua prácticamente no hay vida, ¿ok? Porque es un elemento que necesitamos tanto seres humanos como plantas y animales para poder hidratarnos y para poder sobrevivir. No se encuentra distribuido de manera regular en el país, ya que en el norte del país, por ser una región más seca, en el país llueve poco y en el lugar o en la región sur de nuestro país llueve mucho. Es por ello que encontramos selvas y encontramos climas cálidos, húmedos en lo que es el sur de nuestro país. Ahora, el agua subterránea, es decir, el agua que se encuentra abajo de la tierra, es la principal fuente de abastecimiento en las regiones secas, las cuales se encuentran al norte de nuestro país, como lo es Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California. Ahora, en México los ríos se utilizan como fuente de agua potable y para el riego en la agricultura. El agua de los ríos se almacena en presas y la fuerza del agua se utiliza para generar energía eléctrica. A esta energía se le llama energía eléctrica o energía hidráulica. El agua dulce de los lagos, los ríos y los mantos subterráneos es un recurso que aprovechan los seres vivos. Por otro lado tenemos al suelo. El suelo es un recurso compuesto de varias capas que contienen minerales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, entre otros, y materia orgánica en descomposición que les sirve a las plantas para nutrirse y crecer. Los suelos de los bosques están poco desarrollados y presentan un alto contenido de materia en descomposición que se conoce como humus. En cambio, en las selvas los suelos pierden sus nutrientes ya que la gran cantidad de agua que escurre se los lleva. Y los suelos de las regiones secas son pobres en vegetación debido a la falta de agua. Por otra parte, nuestro país cuenta con recursos vivos. La biodiversidad se refiere a la variedad y la riqueza de plantas y animales que habitan en las regiones naturales. Por lo tanto, los recursos vivos básicamente se refiere a las plantas y a los animales. Además, es importante mencionar que hay países megadiversos, es decir, que hay 12 países que tienen la mayor diversidad biológica.
los cuales son México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, República Democrática del Congo, Madagascar, China, India, Indonesia y Australia. Muy bien, a partir de los recursos naturales, las personas aprovechamos y transformamos esos recursos naturales a partir de las actividades económicas. Pero, ¿qué son las actividades económicas? Pues estas son actividades, es un conjunto de acciones que se realizan para satisfacer las necesidades básicas y no básicas de los seres humanos, a partir de la producción, el intercambio y el consumo de recursos naturales o materia prima. Existen 3 tipos de actividades económicas: actividades primarias, secundarias y terciarias. En esta ocasión vamos a platicar acerca de las actividades primarias, ya que estas se refieren o están más dirigidas en los recursos, el uso de los recursos naturales. Ya, la primera actividad es la agricultura, que consiste en la siembra, cuidado y cultivo y cosecha también de vegetales, de frutas, de cereales, entre otros. También tenemos la ganadería, que consiste en la crianza y el cuidado de animales para el consumo propio. Por ejemplo, animales como la vaca, como las gallinas, los cerdos, los borregos, entre otros. También está la explotación forestal, en donde se hace una tala de árboles. Tenemos también la pesca, en donde se aprovechan los recursos del mar, es decir, los peces. Y por último tenemos la minería, que es una actividad en la que se extraen y se transforman distintos minerales. Muy bien. La actividad 1 de geografía consiste en elaborar una lista de las riquezas naturales de Quintana Roo, es decir, una lista de los recursos naturales que se encuentran en nuestro estado. Un ejemplo de ellos es las playas o el agua. En la siguiente actividad observarás las imágenes del proceso que se muestra en la página 71 acerca de la elaboración de vasijas de barro en Oaxaca. Y en tu libreta vas a describir el paso a paso, es decir, el procedimiento de cómo es la elaboración de estas vasijas desde el paso número 1 hasta el paso número 5. Ahora vamos a responder, ¿qué son las actividades económicas? ¿Qué papel juegan los recursos naturales en las actividades económicas? ¿Y por qué es importante el agua para que se realicen las actividades económicas? Ahora, para terminar, vamos a hacer una lectura de las páginas 72, 73 y 74 acerca del agua y sus manifestaciones en la tierra. Y a partir de esto vamos a subrayar lo que consideremos más importante. Muy bien, con esta actividad concluimos la materia de geografía. Por otro lado, tenemos a historia, en la cual vamos a platicar acerca de Cristóbal Colón y su llegada a América. Muy bien, a finales de lo que fue el siglo XV, en el Reino de España,
El marino genovés llamado Cristóbal Colón planeó dar la vuelta al mundo para llegar a India. ¿Por qué? ¿O para qué? Pues para conseguir especias, pues entonces ya se sabía que la Tierra es redonda. Fue financiado, es decir, los reyes católicos le dieron el dinero para que pudiera realizar ese viaje, ese primer viaje. Los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos al mando de 3 embarcaciones, 2 carabelas llamadas La Niña y La Pinta y una nao llamada La Santa María. Después de 2 meses, los exploradores españoles junto con Cristóbal Colón llegaron a una isla, a la que llamaron San Salvador. También recorrieron otras islas, a las que llamaron Fernandina, lo que hoy es Cuba, y la Española, la que actualmente se conoce como República Dominicana y Haití. Ahora, cuando Cristóbal Colón regresó a Europa, llegó con los reyes españoles y les llevó objetos de oro, animales e inclusive indígenas para demostrarles las riquezas que había encontrado en el lugar a donde llegó, es decir, a América. Y por este motivo los reyes le volvieron a dar dinero para que hiciera otra expedición más grande que la anterior, ya que pues los reyes católicos consideraban ya a este continente, a este lugar que había descubierto como suyo. Es por ello que después Colón realizó este otro viaje, pero al fracasar en este segundo viaje, los reyes católicos ya no le dieron dinero, ya no le financiaron más viajes. Es por ello que hizo otros 2 viajes con sus propios recursos. En estos 2 últimos viajes que realizó Colón, continuó yendo a lo que es el continente americano sin saber que realmente era el continente americano. Pero con las expediciones y los viajes que posteriormente hicieron otros navegantes, revelaron que Cristóbal Colón no había llegado a India como había pensado, sino que había llegado a América. Y te puedes preguntar, ¿por qué nuestro continente se llama América? Pues se debe al navegante italiano Americo Vespucio. Después de los viajes de Colón, Vespucio se embarcó rumbo a los nuevos territorios y en 1502 elaboró una carta de navegación en la que describía sus viajes y afirmaba que Colón no había llegado a India, sino a un continente hasta entonces desconocido entre Europa y Asia. Y en 1507, gracias a los mapas que elaboró el cartógrafo Martín Waldseemüller, se confirmó esta idea y se llamó América al nuevo continente en honor a Americo Vespucio. Ahora bien, esta información la puedes encontrar también en las páginas 88 y 89 de tu libro de historia, en donde a partir de esa lectura elaborarás un resumen y la escribirás en tu libreta. Posteriormente, si bien vamos a recordar que los primeros lugares que descubrió o a los que llegó Cristóbal Colón fueron islas, las cuales fueron
lo que hoy es Cuba, Haití y la República Dominicana, en un mapa de continente americano vamos a colorear de color verde a esas tres islas, Cuba, Haití y la República Dominicana. Muy bien, estas han sido las actividades del día de hoy. Espero que haya quedado claro o en caso de que tengas alguna duda, puedes preguntar. Hola, muy buenos días e inicio de semana.